Amigas, amigos, muy buenas tardes, un nuevo sábado, el cuarto ya de nuestra serie de toponimia básica de ciudades, villas y pueblos del noroeste peninsular. Sed bienvenidos, espero que hayáis pasado una muy buena semana. Siguiendo con el método habitual, hoy nos tocaría pues seguir con las siguientes letras del abecedario, la D y la E. Advierto desde el principio, pues quizá algunas de las más complejas, por cuanto sin que dejen de presentar ejemplos, pues no hay muchos elementos representativos, al menos desde la etimología latina. Sin embargo, sí hay representación en cuanto a toponimia, que es lo que nos concierne, de ambos casos, sobre todo de la letra D. Pensad, por ejemplo, en lugares como Dodro, Deade, Dozón, Dumbría, en fin, ejemplos, como digo, pues existen. No obstante, no son muchos y de origen latino, la verdad es que son muy pocos, muy escasos. Nos vamos a centrar en un par de ejemplos con la D, luego pasaremos directamente a la F. En la E prácticamente no encontramos lugares relevantes de carácter significativo, aunque los hay, tenemos en Espadella, en fin, hay muchos pequeños sitios que se podrían comentar, pero la F nos trae consigo pues algunas localizaciones, alguna toponimia que creo que es de mayor relevancia, y de ahí un poco pues la elección. Decía que con la D vamos a tomar dos ejemplos fundamentales, pero vamos a hablar de algunos más. Esos dos ejemplos van a ser Dumbría y Dozón. No obstante, antes de entrar con ellos, quería referirme a algunas denominaciones que son un poquito complejas y que no necesariamente responden a lugares que podamos definir de manera específica o concreta en el mapa del noroeste actual. Me refiero a Dactonium, que provendría de un término celta, daco, que haría alusión a pues algo hermoso, bonito, agradable de ver. Y Dumium, que es una voz que ya refiere una expresión bastante habitual en todo el ámbito del noroeste, que tiene que ver con las elevaciones, es decir, colina, en este caso concreto, un topónimo documentado en época visigoda. De hecho, como decía, por la mayoría de estos topónimos con D, con E, tienen un origen germánico, en algunos casos. De hecho, hay ejemplos significativos en todo el entorno. Pensemos, por solo mencionar dos, pues Ayariz, Guitiriz, todos esos lugares cuya denominación acaba en iz son de origen germánico. Algunos probablemente incluso suevo, aunque es difícil de demostrar, visigodo, en fin. Nos iríamos pues por ámbitos que requerirían en sí mismo pues otra serie de tratamientos en vídeos de otra naturaleza, por decirlo de alguna forma. Entonces, después de, como decía, de Dactonium, Dumium, sí nos vamos a centrar en dos localidades muy conocidas. Escogí, como decía, pues Dumbría por un lado, en la provincia de La Coruña, y Dozón en Pontevedra. Bien, Dumbría estaría formado por dos términos bastante conocidos. Uno sería Dum y el otro Briga, ambos de origen céltico, y referiría pues altura fortificada, una ciudadela para refugio, para defensa. De ahí, por lo tanto, la relación
habitual con Castro. En toda la zona hay muchos ejemplos de topónimos con Castro y con sus derivados, Castrelo, Castrillo, etc. Y tanto es así que probablemente Dumbría tenga su origen en un castro, el castro de Logoso en particular. Lo cierto también es que es una región, una zona, la de Dumbría, donde hay un significativo patrimonio megalítico y castreño, lo cual es un indicador claro de, decía, ese origen céltico de las denominaciones. Además, briga es un sufijo que prácticamente todos los lingüistas están de acuerdo en su origen céltico, y está presente en una significativa cantidad de localidades, incluso antiguas, conocidas en el mundo romano, ¿no? Recordemos Nemetóbriga, por ejemplo, Conímbriga, en fin, muchísimos ejemplos, ¿no? Algunos, no obstante, como siempre, pues muestran alguna reticencia a que haya un consenso absoluto, lo cual pues está muy bien, naturalmente, y parten de la base de que Briga no es de origen céltico, sino suevo, y haría referencia a Castillo. En cualquier caso, sea de una manera o de la otra, no podemos entrar a discutir las diferentes hipótesis y los distintos argumentos que manifiestan unos y otros al respecto, pero lo cierto es que la idea de Castillo denota, una vez más, pues altura, fortificación, lugar de defensa, lo que hemos venido señalando hasta el momento. El caso de Dozón es un tanto más peculiar, por cuanto la procedencia la tenemos documentada en el Dezón medieval y en el río Deza. Por lo tanto, una alusión incluso también bastante bien documentado en documentos medievales a un coto regio en la zona. Aparece en documentos visigodos y por lo tanto debemos presumir cierta mayor antigüedad que la que se nos muestra ahí, pero naturalmente la referencia es al río, ¿verdad? Y al coto en el entorno natural por el que pasa el río. Luego ya en los términos con F vamos a referirnos a unos cuantos, pero algunos los vamos a agrupar por motivos, digamos, semánticos y por la relación que tienen con determinado tipo de término y de significación. El primero es Filgueira, que procede de Filicariam, Filicem, hace referencia a una planta sin flores, muy conocida y muy abundante, que conocemos como helecho. Recordad, por ejemplo, pues fieito o fento en gallego. Un fitotopónimo que estaría acompañado de un sufijo que ya conocemos habitualmente, que es ariam, y que ya hemos mencionado, por lo tanto, que refiere espacio, lugar de abundancia. Por lo tanto, pues abundancia de helechos, en sentido bastante literal. Incluso, estamos hablando de topónimos, pero no es un inconveniente señalar que algunas de estas denominaciones corresponderían también a apellidos. No es infrecuente pues, la presencia de apellidos Filgueira en buena parte de determinadas zonas de todo el noroeste peninsular, particularmente galaico, pero también asturiano o leonés. Incluso portugués, por supuesto, no, del norte de Portugal. Luego viene Fisterra, que es muy conocido por su importancia, influencia desde las fuentes clásicas, desde la presencia en distintas fuentes romanas y particularmente, pero también griegas, y Finisterrae, por lo tanto, el fin de la tierra,
refiere a un lugar de frontera, de límite, liminal, alusión clara a el fin del mundo conocido y una alusión indirecta a aquello que está más allá de control y que refiere pues misterio y genera o despierta temor precisamente por ese desconocimiento. Estaríamos hablando por lo tanto del fin del mundo conocido en el mundo antiguo. Fisterra, como seguramente sabéis, es el punto más al occidente de Europa, de manera que pues, es un topónimo que refiere con bastante claridad su posición y lo que suponía, por lo tanto, para la mente, la mentalidad del hombre antiguo, del ser humano antiguo. Luego vamos a agrupar tres topónimos de lugares muy conocidos que tienen en común una parte de su origen. Me refiero a pues, Fonsagrada, Fontefría y Fontoira, por ejemplo. Los tres presentan como término inicial fontem. Naturalmente, estamos hablando de fuente, de agua, y respectivamente sacratam, sagrada, por lo tanto agua sagrada, frigidam la segunda, es decir, fría, y la tercera auream, lo cual es más curioso porque sería dorada, de oro. En los tres casos se denota, más allá del significado literal, se denota, decía, un más que presumible culto a divinidades acuáticas, bastante extendido, bien reconocible e incluso estudiado arqueológicamente en distintas zonas del noroeste peninsular y también en otras zonas de la península, por supuesto. En el último caso de Fontoira, ese auream no refiere necesariamente el metal, es decir, la presencia de oro, sino que es bastante factible que aluda a la calidad de las aguas, en cuanto a que puedan tener principios medicinales, ser terapéuticas, como ocurre con muchas fuentes termales, también muy conocidas en todo el ámbito geográfico que estamos tratando, ¿verdad? Por lo tanto, la calidad de las aguas vendría un poco en ese sentido, también incluso en su potabilidad, pero yo creo que va más en el contexto de aguas útiles para la salud humana. Luego tratamos Foz. Foz porque la referencia es inicialmente bastante clara, faucem, en el latín literario, latín culto, si queréis, que dio lugar a focem en el latín cotidiano, vulgar, es decir, en el hablado coloquialmente. Y esa referencia a fauces, es decir, a boca abierta, a garganta, puede aludir a un fenómeno, o a fenómenos, en plural, voy a decirlo, a fenómenos de tipo geográfico. Tal vez a la desembocadura de ríos, bien sean pues, a través de un delta o un estuario, que lógicamente, como bien sabéis, en su representación topográfica, en mapas, se vería como una boca abierta, bien sea de ríos que desembocan en el mar, bien sea de afluentes, es decir, de ríos que desembocan sus aguas en otros ríos, en los principales, pero también puede tener que ver con el lugar de paso de algunos de esos ríos, es decir, con cañones, pasos estrechos, desfiladeros, valles profundos, encajonados, por donde discurren fuentes de agua. Su profundidad y su forma en V, pues darían pie a pensar en boca de
un gran animal abierta, y de ahí lo de fauces que mencionábamos anteriormente. Bueno, y vamos a finalizar con un término bastante extendido también, que es frades, que refiere a fratres, por supuesto, y por lo tanto a hermano, en latín más clásico, pero la referencia puede ser, y de hecho en gallego el término monje se diría frade, como hermano, decía, puede entonces referirse a un hermano en el sentido religioso del término, de congregación, dentro del ámbito del clero regular, no únicamente o no solo a hermano de sangre. Más bien sería más que probable que fuese únicamente en el caso de ese hermanamiento en consagración a la divinidad. Bueno, y lo vamos a cerrar hoy aquí, este cuarto episodio, emplazándoos por lo tanto para el siguiente, con donde, bueno, pues hablaremos de las siguientes letras del abecedario. Espero que paséis una excelente semana, os haya parecido interesante lo que os he contado hoy, y desearos pues que seáis lo más felices posible, y por lo tanto os veo el próximo sábado. De manera que pasadlo bien, adeus. Bueno chicos, parece que hemos llegado al reto de likes de 5 likes, y esta vez va a ser de 10 likes. Suscribiros y dejadla.